¿Y si te dijera que no hace falta tener ningún don especial para utilizar un péndulo? Que no hace falta ser vidente, que no hace falta ser medium y que muchas personas que hoy trabajan con esta herramienta empezaron exactamente igual que lo vas a hacer tú, con curiosidad, con dudas, incluso pensando pues que el péndulo jamás iba a funcionar. Porque el péndulo probablemente es una de las herramientas energéticas más conocidas, pero también es una de las más malentendidas. Hay quien piensa pues que el péndulo sirve para adivinar el futuro, otras personas pues creen que se mueve solo, y hay quien piensa que únicamente unas pocas personas que son muy especiales tienen la capacidad para trabajar con él y utilizarlo. Pero ¿qué es lo que hay realmente detrás de esta herramienta, detrás del péndulo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Puedo aprender a utilizar el péndulo cualquier persona? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Y hoy quiero hablarte pues de esta herramienta sencilla, accesible y tremendamente interesante que lleva utilizándose desde hace muchísimos años, el péndulo. Y antes de empezar me gustaría pedirte una cosa, y es que te quedes aquí conmigo hasta el final de este vídeo porque seguramente vas a descubrir cosas sobre esta herramienta que quizás no conocías, y me encantará pues que después, cuando lleguemos al final, me cuentes en los comentarios si alguna vez has utilizado un péndulo o si te gustaría aprender a hacerlo. Cuando hablamos de un péndulo, pues muchas personas imaginan una especie de objeto mágico, pero en realidad un péndulo, como veis, pues es algo muy sencillo. Es simplemente, pues nada, un peso suspendido de una cadena o de un cordón que se puede utilizar y que puede oscilar pues libremente, ¿vale? Y precisamente es esta sencillez una de sus mayores virtudes. El péndulo no necesita pilas, no necesita ningún tipo de tecnología y no necesita de grandes conocimientos previos para que podamos utilizarlo. Es una herramienta pues que nos permite trabajar con nuestra percepción y con nuestra sensibilidad. Y esto es importante porque el péndulo no tiene ningún tipo de poder por sí mismo. El péndulo no es un objeto mágico, no hace cosas por su cuenta y el verdadero trabajo siempre lo realiza la persona que lo maneja, la persona que lo utiliza. El péndulo simplemente actúa como un amplificador o un intermediario y eso pues cambia por completo la manera de entenderlo. Aunque muchas personas piensan que el péndulo es algo moderno, la realidad es que prácticas similares existen desde hace siglos. Antiguamente, supongo que has escuchado hablar de los zaorís, que eran personas que utilizaban pues, las varillas para localizar agua, también pues, para encontrar determinados minerales o incluso pues, para decidir dónde se debía construir una casa. En muchas culturas se consideraba que algunas personas pues eran especialmente sensibles al entorno y con el tiempo pues estas prácticas fueron evolucionando y poco a poco apareció lo que hoy conocemos como radiestesia. La radiestesia es una disciplina que intenta estudiar la sensibilidad hacia determinadas radiaciones o energías y aunque hoy pues existen diferentes opiniones sobre estos fenómenos, lo cierto es que la radiestesia continúa siendo utilizada por muchas personas en ámbitos energéticos y terapéuticos. Ahora pues vamos a ver cómo funciona el péndulo, porque esta pregunta seguramente es la pregunta más importante y la que genera más dudas, ¿no? Muchas personas se plantean ¿qué mueve el péndulo? ¿Lo mueve mi mano? Y la respuesta es sí. Pero eso no significa necesariamente que lo estemos moviendo de una forma consciente. La radiestesia explica que nuestro sistema nervioso puede responder a información que percibimos de una forma inconsciente. Entonces, pequeños impulsos neuromusculares
produce movimientos mínimos imperceptibles y esos movimientos son los que se amplifican mediante el péndulo. Por eso muchas personas consideran que el péndulo actúa como una especie de puente entre nuestra percepción consciente y nuestro subconsciente. Y desde las disciplinas energéticas también se interpreta pues, como una herramienta de percepción. Cada persona se puede acercar al péndulo desde la perspectiva que le resulte más útil. ¿Vale? Otra pregunta es si todo el mundo puede utilizar el péndulo. Esta es otra pregunta muy frecuente y la respuesta es sí. Yo no creo que haga falta tener ningún don especial, no hace falta ser medium, no hace falta ser vidente y no hace falta tener ningún tipo de capacidad extraordinaria. Lo que se hace falta para trabajar con él es práctica, paciencia y constancia. Y lo más importante, aprender a utilizar esta herramienta correctamente. Es cierto que algunas personas son pues, especialmente sensibles y quizás pues, para ellas el péndulo se convierte en una confirmación de cosas que ya pueden percibir, pero para otras personas el péndulo se convierte precisamente en una forma de trabajar y desarrollar esa sensibilidad. Y ambas situaciones pues, son perfectamente válidas. Y aquí también me gustaría hacer referencia o aclarar una cosa que considero importante, y es que muchas veces se ha utilizado el péndulo para intentar adivinar el futuro, para preguntar si alguien va a volver, si una relación va a funcionar o si va a ocurrir algo en concreto, y personalmente creo pues que debemos ser muy prudentes con esto, porque el péndulo, en primer lugar, no es la herramienta más adecuada para predecir el futuro y no debería sustituir nuestro criterio, no debería tomar decisiones por nosotros y tampoco debemos convertirlo en una herramienta que nos cree dependencia. El péndulo nos puede ayudar, nos puede orientar, nos puede aportar información, pero siempre debemos mantener nuestro pensamiento crítico. De hecho, en el propio curso de péndulo insistimos mucho en esto, ¿no? Y aquí llega una de las preguntas que más me hacen y es, vale, Olga, todo esto está muy bien, pero ¿para qué puedo utilizar el péndulo realmente en mi día a día? ¿Cómo puedo introducir esta herramienta? Y la realidad pues es que el péndulo tiene muchísimas aplicaciones. Algunas personas se quedan únicamente con la parte de la radiestesia, pero otras lo utilizan para terapias, para hacer reiki o como una herramienta de apoyo en determinados trabajos energéticos. Voy a contarte algunas aplicaciones pues, de una forma muy breve, porque cada una de ellas daría para hacer un vídeo completo, y algunas de hecho las trabajamos en el curso de péndulo que damos en EON Formación, ¿vale? La primera de ellas, como ya hemos dicho, es la radiestesia. La radiestesia, pues que a nivel general es el principal motivo por el que muchas veces pues, nos acercamos o empezamos a trabajar con el péndulo. La radiestesia intenta detectar determinadas energías o vibraciones mediante instrumentos, pues como son el péndulo o las varillas. Y de hecho, pues la propia palabra significa eso, ¿no? Sensibilidad a las radiaciones. Durante siglos se ha utilizado para localizar agua, para estudiar terrenos, para buscar minerales y para trabajar a nivel energético. Y hoy en día pues sigue siendo una de las herramientas muy presentes dentro de determinadas disciplinas energéticas, ¿vale? Continuamos con la geobiología, que es otro tema que me parece muy interesante. La geobiología estudia cómo el entorno puede influir sobre nuestro bienestar. Hablamos de lugares, hablamos de espacios, de zonas de descanso, de cómo nos sentimos en determinadas habitaciones, de la sensación que nos producen algunos lugares, porque seguro que alguna vez te ha pasado de que hay sitios donde entras y te encuentras bien y otros sitios pues donde no sabes muy bien el porqué y no sabes muy bien qué ocurre, pero te sientes incómodo o te sientes incómoda. Entonces, la geobiología lo que hace es intenta estudiar precisamente esa relación entre las personas y los espacios. Otra de las aplicaciones más conocidas es la valoración energética. Hay personas que utilizan el péndulo pues para observar posibles desequilibrios energéticos, pues por ejemplo testear en qué zonas
sienten más bloqueo o qué centros energéticos parecen más activos o qué aspectos pues necesitan más atención. Y aquí, además, creo también que hay que hacer una aclaración que es importante, y es que en ningún momento estamos hablando de diagnósticos médicos ni de sustituir a los profesionales sanitarios por lo que nos diga una herramienta como es el péndulo, ¿vale? Hablamos simplemente de trabajo energético y de percepción, porque son dos cosas completamente distintas. Otra aplicación muy habitual es el trabajar los chakras con el péndulo, ¿vale? Muchas personas lo utilizan pues para observar el movimiento energético de cada chakra, ¿vale? Ver pues si el chakra está girando en exceso, si está girando en carencia, si hay un desequilibrio, si hay un bloqueo. Y también se puede utilizar pues durante sesiones de trabajo energético para acompañar procesos de armonización, como por ejemplo se puede hacer una sesión de Reiki, ¿vale? Hay terapeutas pues que lo utilizan antes de comenzar una sesión, otros lo utilizan pues durante la misma sesión y otros cuando finalizan pues como una herramienta complementaria, ¿vale? Como acabamos de mencionar, pues dentro del Reiki, del trabajo energético y de otras terapias, el péndulo puede convertirse pues en un apoyo muy interesante porque nos puede ayudar a observar, a testear, a valorar, a trabajar determinados puntos o a acompañarnos durante la sesión, pero siempre, como hemos dicho, entendiéndolo como una herramienta más, no como algo imprescindible, porque la herramienta nunca sustituye la sensibilidad, la experiencia o el trabajo del terapeuta. También podemos utilizar el péndulo pues para valorar o testear espacios, ¿vale? Hay personas que sienten que determinadas habitaciones pues están cargadas, que descansan en algunos lugares, mientras que en ciertas zonas de la casa pues se sienten incómodos, y el péndulo se puede utilizar pues para observar energéticamente esos espacios, para estudiar determinadas zonas o para acompañar procesos de armonización. Y aquí volvemos otra vez a lo que hemos mencionado antes, la geobiología, porque muchas veces la relación entre las personas y los lugares es muchísimo más importante de lo que pensamos. Otro uso muy conocido de esta herramienta del péndulo es la búsqueda de objetos y personas. Algunas personas utilizan el péndulo junto con mapas, con fotografías o con testigos para encontrar pues, objetos perdidos, mascotas, lugares o incluso personas. Es una práctica que existe desde hace muchísimo tiempo dentro de la radiestesia y aunque requiere de mucha práctica, es una de las aplicaciones que más curiosidad suelen despertar. También hay personas que utilizan el péndulo pues, para preguntar sobre determinados alimentos, por ejemplo, pues si un alimento sienta bien o no, si un producto pues, es adecuado o simplemente para obtener una valoración energética del producto. De nuevo, no estamos hablando de sustituir ni análisis ni controles sanitarios, pero sí de utilizar el péndulo como una herramienta de percepción personal. Hay personas también que utilizan el péndulo pues, para trabajar con plantas, ¿vale? Y esta aplicación a mí personalmente pues, me parece muy bonita, porque nos ayuda un poquito pues, a comunicarnos con ellas de una manera muy especial, ¿no? Por ejemplo, pues para saber en qué lugar de la casa puede estar mejor una de nuestras plantas, también pues para observar cómo una planta responde pues, a determinados cambios o incluso para valorar energéticamente pues, los diferentes espacios donde la podemos colocar, porque al fin y al cabo pues, estamos hablando, ¿no? de sensibilidad, de observación y de aprender a escuchar de una manera u otra pues, nuestro entorno, ¿no? Y algo que me gusta mucho del péndulo es pues, que cada persona al final acaba encontrando aquellos usos que más le interesan y que más van con ella. Hay personas que trabajan únicamente con los chakras, otras trabajan únicamente con Reiki, otras con radiestesia, otras con espacios, otras lo mezclan todo y otras simplemente lo utilizan pues, como una herramienta de apoyo a su crecimiento personal.
Y precisamente pues, por eso creo que es una herramienta tan interesante porque se puede adaptar muchísimo a cada persona. Y aquí aparece otra de las grandes preguntas que me hace siempre mucha gente y es, oye Olga, ¿qué péndulo me puedo comprar? Y mi respuesta casi siempre es la misma, pues depende, no te preocupes, porque cuando una persona empieza a buscar un péndulo, descubre que hay muchísimos modelos diferentes, los hay de metal, los hay de madera, los hay de minerales, de cristal, hay péndulos egipcios, hay péndulos radiónicos, hay péndulos hebreos, hay péndulos universales y, claro, pues muchas veces la persona que empieza cuando ve tanta oferta se siente completamente perdida y piensa que tengo que comprar el mejor péndulo del mundo mundial, tengo que comprar el péndulo más caro porque es el que va a funcionar mejor o el más especial. Y sinceramente no es así. Calma, cada tipo de péndulo tiene unas características concretas y puede resultar más adecuado para determinados trabajos. Por ejemplo, hay un tipo de péndulos que se utilizan más para trabajar en radiestesia, otros que se utilizan más para trabajar en trabajos energéticos, otros para armonizar y otros en determinados trabajos pues, más específicos. Pero cuando una persona está empezando, mi consejo siempre es el mismo. No te compliques la vida, no hace falta que tengas 10 péndulos y no hace falta que compres el péndulo más caro del mercado. No hace falta que te vuelvas loco, no hace falta que te vuelvas loca buscando el péndulo perfecto, porque al fin y al cabo lo verdaderamente importante no es el péndulo, sino que lo que es importante es aprender a utilizarlo, aprender a trabajar con él. Además, al final siempre acaba siendo el péndulo el que te acaba escogiendo a ti, así que simplemente ve a la tienda, coge varios, pruébalos, siente cómo conectas con ellos y deja que el péndulo te elija, siente con cuál conectas más o con cuál te sientes más cómoda o más cómodo. Y luego, pues nada, toca aprender a escucharlo, aprender a interpretar sus movimientos y sobre todo practicar, practicar y practicar. Porque un péndulo sencillo en manos de una persona que ha practicado mucho puede ser mucho más útil que el péndulo más caro del mundo y el más espectacular en manos de alguien que acaba de empezar y que nunca ha practicado. Por eso, si estás pensando en iniciarte, mi consejo es que elijas un péndulo con el que te sientas cómodo o cómoda, el que te guste, el que te resulte agradable de sostener y el que te permita empezar a practicar, porque ya habrá tiempo, pues más adelante, de descubrir otros modelos y otras herramientas. Y precisamente por eso vamos ahora con algunos de los tipos de péndulos más conocidos y para qué se suele utilizar cada uno de ellos. Muchas personas utilizan el péndulo, como hemos dicho, dentro de trabajos energéticos, por ejemplo, pues para valorar los chakras, para ver qué bloqueos energéticos hay, para armonización o para trabajo terapéutico. Y aquí quiero insistir en algo, y es que, nuevamente te digo, que estas herramientas no sustituyen los tratamientos médicos ni sustituyen a los profesionales sanitarios, pero sí que pueden formar parte del trabajo energético y del autoconocimiento, y esto también es importante entenderlo, ¿vale? En mi caso personal, el péndulo ha sido una herramienta que me ha acompañado durante muchos años, y una de las cosas que más me gustan de él es precisamente lo sencillo que es y lo fácil que es trabajar con un péndulo, porque muchas veces pensamos que necesitamos herramientas muy complejas y a veces una herramienta tan simple y tan sencilla como es un péndulo, bien utilizada y bien comprendida, puede enseñarnos muchísimo. Precisamente por eso en EON Formación hay varios cursos destinados pues, a aprender a trabajar con esta herramienta, con el péndulo, porque una cosa es escuchar hablar de él y otra muy distinta es aprender a utilizarlo. En los cursos que yo hago en EON Formación, tanto los presenciales como los que se hacen online vía Zoom, ¿vale? Tanto en directo como en diferido, aprendemos a trabajar con esta herramienta, aprendemos a trabajar con el pendulito, ¿vale?
vemos que es realmente el péndulo, cómo funciona, cómo hay que calibrarlo, cómo trabajar con él, los distintos tipos de péndulos y cómo utilizarlo tanto en radiestesia como en geobiología, cómo trabajar también pues, a nivel práctico y a nivel energético, y todo ello siempre desde una perspectiva práctica, cercana y responsable, porque el objetivo de esta escuela, el objetivo de Formación, no es convencer a nadie, sino que es enseñar, es experimentar, aprender, que cada persona pueda acabar sacando sus propias conclusiones. Y ahora, pues me gustaría leerte a ti, me gustaría saber si has utilizado alguna vez un péndulo, si te llama la atención, si te genera curiosidad o pues, si quizás tienes ya alguna experiencia trabajando con él. Déjamelo escrito aquí en los comentarios porque me encantará leerte, y si te interesa aprender más sobre radiestesia, sobre péndulos, sobre geobiología, te voy a dejar toda la información del próximo curso que vamos a hacer en ION Formación en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo. Si te interesa este tipo de contenido, pues recuerda suscribirte al canal, porque seguiremos hablando de energía, de intuición, de mediumnidad, de espiritualidad y de muchos otros temas desde una mirada siempre pues seria, cercana y accesible. Si este vídeo te ha gustado, si te ha hecho reflexionar, si te ha resonado, ya lo sabes, dale me gusta y compártelo con aquellas personas a quienes creas que les puede interesar. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Un lugar para aprender, para crecer y para reconectar contigo. Gracias una vez más y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.